El Señor resucitó, verdaderamente resucitó. A lo largo de los siglos, los cristianos han tenido la tradición del día de resurrección. Algunos temprano, antes de que el sol salga, temprano en la mañana, se reunían, algunas veces incluso bajo persecución. Y en cuanto se veían unos a otros, lo primero que salía de sus bocas el día de resurrección son las palabras: Jesucristo resucitó. Y la respuesta era: amén, verdaderamente resucitó. Hoy nos unimos a millones de creyentes y seguidores del Cristo resucitado que han confesado en esas palabras su esperanza de que así como Cristo resucitó de los muertos, un día Cristo nos va a resucitar para la gloria del Padre también. ¿Qué le parece si nos unimos una vez más a esos millones de fieles que han confesado la verdad de su resurrección? El Señor resucitó, verdaderamente resucitó. Cristo Jesús nos dice que en esta carrera y en esta vida, aunque las cosas son difíciles de este lado del dolor, no estamos solos. No estamos solos, somos parte de una familia de fe. Y esta familia de fe tiene a un Dios que nos mira todos los días y que nos está echando porras para que terminemos fuerte la carrera que tenemos por delante. Esas palabras son las palabras del autor de los Hebreos a creyentes que estaban viviendo en un tiempo de dificultad, de persecución, de gran dolor y angustia, donde les recuerda que podemos correr esta carrera fielmente por fe, como hablamos la semana pasada, no por vista, por fe, pero también podemos correr con gran esperanza, porque hay alguien que ya ha vencido los obstáculos de la carrera. Si tiene su Biblia, le invito a abrirla en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, vamos a reflexionar el día de hoy en la victoria de Cristo Jesús. Y aunque Cristo ya ha resucitado y aunque Cristo es victorioso, déjeme preguntarle, ¿nos sentimos victoriosos todo el tiempo? La semana pasada hablamos acerca de cómo las personas de fe no son ajenas al sufrimiento. De hecho, la Biblia nos dice que nos ha sido concedido por causa de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. El sufrimiento es parte de nuestra carrera. El sufrimiento es parte de nuestra vida de este lado del dolor. Y de este lado digo porque la cruz es el parteaguas donde hay un antes y un después. Un antes y después de la victoria de Cristo. Cristo, al venir en nuestras vidas, nos transforma por completo y nos da una esperanza que no podíamos tener nosotros solos. Sí, hubo un tiempo donde mi vida, nuestras vidas estaban marcadas por todo tipo de dolor, por todo tipo de quebrantamiento. De hecho, nuestras faltas, nuestras vergüenzas eran lo que definían quiénes somos. Pero habiendo venido Cristo, el pecado, la Biblia dice, no tiene derecho a enseñorearse de aquellos que le pertenecen a Él. Por la fe en Cristo, nosotros los que nos acercamos a Él, a su victoria en la cruz y en su resurrección, tenemos la oportunidad de recibir el perdón de nuestros pecados. Y nos ha sido dada una nueva identidad que depende de la victoria de Cristo, no de nuestro esfuerzo personal. Así que el autor de los Hebreos el día de hoy nos dice que la victoria de Cristo es nuestra y porque Cristo ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, ha vencido el juicio y la condenación, podemos correr esta carrera con esperanza, victoriosos, porque en Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que si en Hebreos 12 vamos a ver lo que el autor de los Hebreos nos dice. El día de hoy, nuestro mensaje de resurrección es un mensaje de ánimo. Es un mensaje donde a lo mejor usted está aquí porque ya no aguanta la carga que usted lleva. A lo mejor está aquí esta mañana diciendo, ¿sabes qué? Yo nomás voy porque es el domingo de resurrección y ya el resto a ver cómo sale. A lo mejor tú estás considerando el día de hoy mismo rendirte o hacer algo que sabes que no debes hacer, pero es que ya no aguantas la presión de la tentación. Déjame decirte, si tú estás a punto de rendirte, a punto de tirar la toalla, Jesús está al lado tuyo y no está cruzado de brazos. Jesús ha entrado en esta carrera de nuestras propias vidas, en esta carrera de dolor, para decirnos que del otro lado, del lado de su victoria, hay una vida de gozo. Hay una vida donde Cristo Jesús promete ser todo lo que tú y yo necesitamos. Y nunca, nunca, nunca nos va a dejar o desamparar. Hebreos 12, escucha lo que dice el escritor de Hebreos, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Escuchaste? ¿Con quién está hablando el autor de Hebreos? Dice, nosotros también. Está hablando a esos creyentes
que estaban sufriendo persecución, pero les dice, tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos. En esta carrera de la vida, tú y yo no estamos solos. Hay testigos alrededor, dando evidencia de que si tú corres por Cristo, tu fe no va a ser decepcionada. ¿Quiénes son esos testigos? Esos testigos, parte de ellos son de los que habla en el capítulo 11. ¿Recuerdan el capítulo 11, los héroes de la fe? Abraham, Isaac, Jacob, Josué, los profetas, tantas personas que han venido antes, que han corrido esta carrera aún en medio del dolor y el sufrimiento más grande y que han puesto su fe en este Dios que no los va a dejar ni desamparar. Hay un montón de testigos alrededor, pero hay un testigo fiel que terminó la carrera y con victoria tiene sus ojos puestos en ti. Hay uno que nunca se duerme, que nunca se cansa. Hay uno que te conoce mejor de lo que te conoce a ti mismo. ¿Y quién es ese uno? ¿Quién es ese testigo fiel y verdadero? La Biblia le llama el primogénito de entre los muertos, el primero que venció a la muerte, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó con su sangre. ¿Y quién es este testigo? Mira lo que continúa diciendo. Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Hay uno que tiene ojos como llama de fuego, dice en Apocalipsis capítulo 2. Uno que cuando te mira conoce todos los detalles de tu existencia, incluso antes de que nacieras tú. Él ya tenía un plan para tu vida. Él ya tenía un plan y en ese plan decidió amarnos. Alguien que cuando te mira ve lo más profundo de tu corazón y dice que tiene una invitación para ti y para mí, que pongamos nuestros ojos en Él. ¿Cómo podemos correr la carrera de esta vida? Aferrados de la victoria de la resurrección de Cristo. Mira lo que dice ahí de nuevo el autor de Hebreos. Dice, el cual, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. En la carrera de esta vida hay dos lados del dolor. El lado sin Cristo, una creación de pecado rota y quebrantada, pero una creación que tiene la oportunidad de conocer a este Cristo que entra en nuestro quebrantamiento y nos lleva al otro lado del dolor, donde hay gozo, donde hay vida eterna. La pregunta es, ¿qué es lo que va a definir nuestra vida? ¿El dolor de nuestra existencia sin Dios? O lo que dice Hebreos capítulo 12, dice Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Pero mira lo que dice ahí, dice, menospreciando el oprobio. ¿Qué es el oprobio? ¿Has oído esa palabra? Una palabra medio anticuada, ¿verdad? El oprobio. Oprobio significa vergüenza, deshonra, ofensa, culpa. El oprobio es la existencia de una vida llena de dolor y sin Dios, avergonzada. ¿Recuerdas cuando en el jardín de Edén, después de que Adán y Eva comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, después de que el pecado se introdujo, Dios viene caminando en el aire del día, la voz de Dios, la palabra de Dios viene y llama a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué le contesta Adán? ¿Te acuerdas? Dice, tuve miedo y me escondí de ti. Esa es vergüenza. Vergüenza es cuando tú sabes que hay cosas en tu vida que no quieres que otro conozcan. ¿Sabes por qué? Porque son cosas malas. Son cosas de las cuales te avergüenzas, de las cuales si tuvieras otra oportunidad a lo mejor no lo volverías a hacer, pero son marcas en nuestra vida y en nuestro carácter que continúan definiendo quiénes somos. Jesús, lo que este pasaje está diciendo, Jesús nos conoce completamente de arriba abajo, dentro y fuera. A Jesús no le engaña nuestro peinado o nuestras ropas. Jesús sabe lo que hay en el corazón. Todo, todo lo que hemos hecho en nuestra vida, aún lo que hacemos en secreto. Jesús lo sabe. Y algunas de esas cosas que hacemos en secreto, si supieran, ¿verdad? Jesús lo sabe. ¿Y sabes qué fue lo que este pasaje nos dice? Este pasaje nos dice
que a pesar de todo lo que avergüenza, de todo lo que es perverso, todo lo que es malvado, todo lo que la cruz representa. La cruz, después de su resurrección, es un símbolo de vida y es un símbolo de esperanza. A veces lo usamos como joyería o decoración, pero la cruz originalmente es un símbolo de muerte, de vergüenza pública, de ignominia, de oprobio. Los que eran colgados en la cruz eran personas que eran criminales sentenciadas a muerte, a los que Roma dedicaba para hacerlos un espectáculo público de vergüenza. Si tú quieres acabar como esos, actúa como esos. Era el mensaje de Roma. Desafía el poder romano y vas a acabar muerto y avergonzado públicamente de la manera más dolorosa, de la manera más evidente que demuestre que eres culpable y que mereces vergüenza. Esa fue la sentencia que Cristo Jesús llevó en esa cruz. Y Jesús sabía que esa sentencia no era por algo que él había cometido. La Escritura dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aunque Cristo era inocente, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Todos nosotros somos pecadores. Y Cristo nos miró en nuestra condición de pecado, miró el precio del dolor y la vergüenza de nuestros pecados. ¿Sabes qué fue lo que Cristo dijo? Ponlo a mi cuenta, yo lo voy a pagar. En esa cruz fue el precio de nuestra salvación. Esa cruz fue el precio de nuestra vida. Y el autor a los Hebreos nos dice, cuando Jesús miró el gozo puesto delante de él, del otro lado del dolor, del otro lado de la cruz, Dios vio el gozo de la gloria de Dios a través de la salvación de pecadores que no podían salvarse a sí mismos, pero que Dios podía salvar por su pura gracia, por el regalo de la vida de su Hijo. Era antes de ver cómo vivir victoriosos, déjame recordarte lo que Jesús dijo a los discípulos en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 24. Esas son palabras de los labios mismos de Jesús. Jesús nos explica por qué razón Jesús menospreció la vergüenza de la cruz y por qué vino a este mundo, por qué la resurrección es tan importante. Tú y yo éramos esclavos del pecado y merecíamos como consecuencia la muerte física y la muerte espiritual. Pero Jesús vino para darnos vida al precio de su propia vida. Juan 5:24, escucha lo que Jesús dice. Dice, de cierto os digo, verdaderamente, el énfasis de Cristo es, pon atención, esa es la verdad de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cada testimonio que escuchamos el día de hoy en los bautismos es un testimonio que nos dice que sin Cristo estamos perdidos, pero cuando oímos su palabra, su oferta del perdón por lo que hizo en la cruz para pagar por su muerte y su resurrección, Dios nos pasa de muerte a vida eterna. Eso es lo que el bautizo simboliza. Cuando nos sumergimos en el agua, nos identificamos con Cristo en su muerte. Cuando salimos del agua, nos identificamos con Cristo en su resurrección. El que oye su palabra y cree en Jesús tiene, no dice tendrá, dice tiene. ¿Cuándo? Cuando usted cree. Tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escuche, versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Escuchaste? Viene la hora, viene la hora donde aunque tú estés muerto, vas a oír su voz. Vas a oír su voz. Mira lo que Jesús dice. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Tú tienes una cita con Cristo, una cita que ni la muerte misma puede evitar. Un día todos vamos a escuchar la voz de Jesús y nos va a llamar a vernos cara a cara, puestos los ojos en Jesús.
Y Jesús en ese día va a ser quien tu Salvador, quien te rescate y te restaure a la vida de Dios, o va a ser el juez, a quien tú hayas rechazado y lo único que resta es condenación. ¿Quién va a ser Jesús en ese día para ti? Por eso esta carrera es importante correrla con el gozo de su resurrección. Sin Cristo estamos condenados. Sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el que tiene al Hijo, la Biblia dice, tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida y es el gozo que Cristo consiguió con el poder de su resurrección. Con su muerte Jesús paga por nuestros pecados, con su resurrección Él compra una vida nueva y eterna, la cual nos ofrece gratuitamente. Si tú ya has puesto tu fe en Jesús, déjame animarte hoy, la victoria de su resurrección es nuestra victoria. Por eso podemos correr con gozo. Tres cosas quiero compartirte hoy. Primero, porque Jesús venció el oprobio de la cruz, la vergüenza de la cruz, con el gozo de su resurrección podemos correr la victoria, la carrera de esta vida, primero, victoriosamente, puestos los ojos en la meta. El autor de Hebreos, de nuevo, versículo 1 y 2 nos dice allí, que pongamos nuestros ojos en Jesús porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué significa que Jesús sea el autor y consumador de nuestra fe? El autor es quien le dio origen. Nuestra fe no es algo que se nos ocurrió a nosotros. Alguien no se sentó y escribió un cuento acerca de Jesús. Nuestra fe es una resultado de la intervención de Dios en la historia y testigos oculares, testigos que vivieron con Jesús, fueron testigos de su resurrección. Nadie se los contó. Somos parte de una herencia de personas que caminaron con Cristo y vivieron con Cristo. Cristo no es un cuento. Cristo es un personaje histórico, Él es el autor de nuestra fe, también su consumador. ¿Qué significa consumador? El que terminó y perfeccionó nuestra fe. Con su vida, Cristo demostró que nuestra fe no es una que depende de nuestro esfuerzo, sino de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿De qué se trata la resurrección? Mira, mucha gente, especialmente aquí en los Estados Unidos, le llama a la resurrección la celebración de Easter. ¿Has oído la palabra Easter? Sí, ¿qué significa Easter? Bueno, la gente sigue debatiéndose. Aparentemente tiene un trasfondo pagano en los cultos de fertilidad y varias cosas. La palabra Easter no significa mucho por sí sola. A veces las personas me preguntan, oye, ustedes celebran Easter. ¿Qué significa? El conejito y los huevos de Pascua y todo eso. Déjame decirte, la resurrección de Cristo es mucho más que los conejitos, los chocolates, los huevos de Pascua. Sí, esos símbolos pueden representar la primavera y la renovación de vida y es algo bonito. La resurrección de Cristo significa mucho más. Sí es la promesa de una vida nueva e indestructible, pero es la promesa del perdón de Dios de nuestros pecados que nos separaban de Él al costo de la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo sea el autor y consumador de nuestra fe significa que Dios mismo vino a este mundo perverso y quebrantado, lleno de vergüenza, y se vistió nuestra carne llevando todo nuestro dolor. Déjame preguntarte esto. Esta mañana, ¿qué cosas vienes cargando tú que te avergüenzan y te separan de Cristo? ¿Qué cosas vienes cargando tú? A lo mejor es algo en tu pasado, a lo mejor algo que alguien te hizo, a lo mejor es un rencor, a lo mejor es la manera en que creciste en tu familia, todo el mundo te ignoraba, los apodos que te ponían. Ahí viene y cada vez que te decían, ¿qué es? ¿Qué te avergüenza? Jesús lo cargó todo eso. ¿Sabes para qué? Para darte un nuevo fundamento sobre el cual edificar tu vida. Y ese fundamento nuevo es la fe que Él consiguió con su muerte y su resurrección. Un nuevo comienzo. Por tanto, yo puedo vivir enfrentando todos los obstáculos que voy a correr en esta vida para seguirle a Él. ¿Qué obstáculos son esos? Mira lo que dice ahí, versículo 1. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando tú pones tu fe en Jesús y pones tus ojos en Él y pones tus ojos en el gozo que consiguió para ti en la nueva vida de su resurrección y tú empiezas a correr porque eres un seguidor de Cristo. Cristo te dije, sígueme. Y tú vas siguiéndole. ¿Sabes qué va a haber en medio? Obstáculos,
dos obstáculos. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Primero déjame decirte del pecado. ¿Sabes qué es el pecado? El pecado son todas aquellas cosas malas que rompen los mandamientos de Dios, pero son también las cosas buenas que Dios quiere para ti y tú y yo no obedecemos y no hacemos. Pecado es también lo que llevamos en el corazón, que es contrario a los propósitos de Dios. Tú puedes verte muy bien por afuera, pero adentro en tu corazón lleno de codicia, lleno de avaricia, lleno de adulterio, lleno de maldición, lleno de tantas cosas. Todo eso es pecado. ¿Y sabes qué va a ser el pecado? Si tú eres un seguidor de Cristo, el pecado es como una bestia acechando, buscando el momento en que tú te separes del rebaño o el momento en que tú estés débil. Los predadores en el reino animal siempre buscan a los débiles. ¿Has notado eso? Siempre buscan a los que andan solos, siempre buscan al enfermo, porque son los más fáciles de devorar. Tú empiezas a alejarte del Señor y de las cosas de Dios, no leas tu Biblia, ya no vayas a la iglesia, ¿para qué? Tú estás bien, tú no ocupas nada ni nadie. Y luego el pecado te va a empezar a seducir, a tentar, a engañar. Y cuando menos esperas, ya estás en las garras de X, Y, Z, los vicios, los hábitos, las prácticas, los malos pensamientos, las malas relaciones, en las garras del pecado. El autor de Hebreos dice, para correr victoriosamente, despójate de todo peso y del pecado que te asedia. El pecado, como Satanás, alrededor buscando cómo devorarte, como un león rugiente. Solo es un momento de oportunidad. Depende de Cristo, pon tus ojos en Él. Pero dice también ahí, despojémonos de todo peso. ¿Qué son los pesos? Los pesos son aquellas, no son dólares y pesos mexicanos, ¿verdad? No es la lana, porque ahorita le paso la ofrenda, ¿verdad? Despójate de los pesos, ahí echa el billete. No, no, no. No es lo que quiero decir. Los pesos, cuando un atleta corría en un maratón o en una carrera, los atletas en la antigüedad, especialmente entre los juegos grecorromanos, corrían desnudos. Ah, caray. Bueno, es que todo lo que te pongas encima te va a afectar. Un corredor no corre con una mochila llena de cosas, ¿verdad? Corre con ropa, pero ligerita y pero lo menos que se pueda para correr con máxima velocidad y máximo esfuerzo. Tú no quieres ponerte cosas que no necesitas en la carrera. Si te las pones, te van a cansar y te van a hacer lento. Hay cosas en nuestra vida espiritual que no son necesariamente malas como el pecado, pero nos distraen. Cosas como qué, aquellas cosas que nos vuelven complacientes, cómodos, cosas de las cuales dependemos, donde pasamos nuestro tiempo, donde gastamos nuestro dinero, pero que no son necesariamente para la gloria de Dios. Lo bueno es que nosotros no tenemos ninguna de esas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me la puedo pasar ahí en el teléfono? Horas. O sea, no sé si a lo mejor yo soy el único pecador, pero no sé si has notado. Me ha pasado últimamente, porque el Internet se está volviendo cada vez más inteligente para atrapar tu atención. Me ha pasado últimamente que cuando estoy trabajando o haciendo algo en la computadora, en el Internet, investigando algo, voy a buscar algo en Google o voy a buscar algo en el Internet y 5 minutos más tarde no me acuerdo de aquello a lo que iba a buscar, pero estoy buscando algo más. Estoy distraído porque hubo un link, porque hubo un anuncio, y ¿qué estaba buscando? Pero llevo 5, 10 minutos ya viendo otras cosas ahí. ¿Sabes por qué? Porque los pesos son cosas que se van a pegar de ti, van a quitarte la energía que necesitas en tu vida para enfocarte en lo más importante y van a prometerte lo que no pueden darte. Te van a dar entretenimiento, te van a dar un buen momento de quitarte el estrés, pero al final de cuentas se va a volver más estresante porque lo que realmente tenías que hacer, no lo hiciste. Y ya pasaste 15, 20 minutos, media hora, una hora ahí en el teléfono o en la tele o en los entretenimientos que a veces no te dejan nada. Hay personas que viven su vida jóvenes, 20, 25, 30, hasta 40 años. Personas de 40 años sentados todavía en los videojuegos, porque ahí tienen su vida de fantasía. Y sus familias, sus esposas, sus esposos, solos allá. Pesos. Jesús nos dice,
Pon los ojos en la meta. ¿Y sabes quién está en la meta? Jesús, sentado a la diestra del trono de Dios. Si tú realmente quieres vivir tu vida dependiendo de la victoria de Cristo, vas a tener que tener prioridades que demuestren que estás viviendo para la eternidad. Porque si no, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Todos tus cuates que tienes en el Face, los miles de personas de las cuales tú eres de influencia ahí en el Face, cuando venga el reino de Dios, ¿sabes qué va a pasar? A lo mejor tú eres famoso en YouTube, o tú eres famoso en Instagram, o tú eres famoso en Facebook. A lo mejor tú eres una leyenda en tu imaginación. ¿Sabes por qué? Porque todo eso es pura fantasía, es virtual. Pero cuando el reino llegue, el reino va a ser lo único que va a durar. Jesús nos dice, corre victoriosamente, pon los ojos en Jesús, porque Él es el único que nunca te va a decepcionar. Pero mira, dice más. Hebreos 12, 13 al 17. Corre esta carrera fielmente, no te rindas. Cuando estás corriendo y hay obstáculos y empieza a despojarte de los pesos, a veces se siente como que uno no va a aguantar. Versículo 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Te has sentido cuando sigues a Jesús que algunas veces andas como que ya vas a tirar la toalla? A veces así se siente, ¿verdad? A veces uno quiere tener un pie en el lado de Cristo y un pie en el mundo y ya no sé qué hacer. Dice ahí, considera el sufrimiento de Jesús. Dice, tal contradicción de pecadores. ¿Qué significa esto? ¿Amó el mundo a Jesús? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, le dieron la espalda. Si tú quieres quedar bien con el mundo, la fe cristiana va a ser una gran decepción. Nuestra fe en Cristo no es para quedar bien con el mundo, no es para ganarnos la popularidad. De hecho, el mundo te va a perseguir. Así como fue contradicción, contradijo a Cristo, cuando tú sigues a Cristo no vas a quedar bien con el mundo. Pero dice, considera a Jesús para que tu ánimo no decaiga. Así como le pasó a Cristo, te va a pasar a ti. Versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por el Señor, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son hijos ilegítimos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El autor de Hebreos está diciendo, cuando tú corres poniendo tus ojos en Jesús, si quieres correr la victoria de Cristo en tu propia vida, va a haber obstáculos de los que tienes que despojarte, pero aún en tu propia vida va a haber cosas cuando empieces a desanimarte que van a requerir la disciplina de un Padre amoroso. Algunas veces Cristo te dice, entrégame este pecado o entrégame este peso. ¿Y qué decimos? Pero Señor, es mi mascota, Señor. Mira, está chiquito. Está bonito, mira, tiene los dientitos, ¿verdad? Y así los ojitos ahí. Señor, déjamelo otro rato. El Señor dice, no, entrégamelo. Entonces, Señor, no, yo lo voy a crecer, lo he venido cuidando. El Señor dice, entrégamelo. Y tú dices, no te lo entrego, no te lo entrego, no te lo entrego. Como un niño de 2 años, ¿verdad? Haciendo berrinche. ¿Sabes qué es lo que Cristo va a hacer? Por su amor, Cristo sabe que las prácticas del pecado o algunas veces los pesos que te están distrayendo para que no crezcas y madures en la fe, esas cosas requieren la disciplina y su atención, la atención de un Padre amoroso. ¿Sabes qué es lo que va a hacer Dios? Nos va a disciplinar. La disciplina de Dios no causa gozo. La disciplina duele. Mira, la Biblia dice que al que ama Dios disciplina, azota al que recibe por hijo. En la Biblia, el castigo físico, la disciplina física a niños rebeldes es apropiado, no es abuso físico, no es sacarle la sangre, no es pegarle con el cable de la plancha, no, eso es abuso.
La disciplina física sí causa dolor, pero no deja una marca de destrucción. ¿Qué hace la disciplina física? Le recuerda al niño que si sigue en este camino hay más dolor por delante, para evitarle un dolor más grande. No busca su muerte, busca que crezca y madure más allá de esas cosas inmaduras. Esa es la disciplina de Dios. Dios interviene y nos disciplina, lo cual significa que a veces vamos a ser miserables siguiéndole y miserables en el mundo. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has puesto tu fe en Jesús, Dios quiere que tú crezcas y que tú madures, no que pertenezcas al mundo. Y a veces eso te va a traer la disciplina de Dios. Pero dice el versículo 10, versículo 9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hermanos, en el versículo 1 y 2 dice que Cristo venció la vergüenza de la cruz por el gozo puesto delante de él. ¿Sabes cuál es ese gozo? La gloria de Dios, pero la gloria de Dios reflejada en la vida de aquellos que están siendo transformados a su imagen. La resurrección de Cristo es el centro de nuestra fe porque nos dice que lo que le pasó a Jesús es lo que nos está pasando a nosotros. Nosotros un día vamos a ser resucitados a su imagen completa. Cristo nos está santificando y transformando, quitándonos el pecado, quitándonos estos pesos para que participemos de su santidad. No te desanimes, no te desanimes, corre la carrera fielmente, porque cuando tú te despojas de los pesos, te despojas del pecado, Dios siempre tiene algo mejor para ti, su santidad, su presencia, su gozo. Cristo nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Corre fielmente. Por último, Cristo quiere que corramos esperanzadamente, con esperanza. No te pongas muy cómodo en este mundo porque lo mejor está adelante. Acompáñame al versículo 18. Versículo 18 en Hebreos 12 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, a los cuales los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿De qué está hablando el autor de Hebreos aquí? Cuando el pueblo de Israel fue adoptado por Dios y dado una nueva vida de la esclavitud de Egipto, cuando el pueblo de Israel fue llevado por el desierto y Dios les dio los 10 mandamientos, ahí en el monte Sinaí, la primera encuentro que tuvieron con Dios era un encuentro de fuego, de oscuridad, de juicio devastador de los 10 mandamientos. La ley de Dios, la justicia de Dios nos muestra que somos pecadores y merecemos morir. Moisés estaba temblando. Pero el autor de Hebreos nos dice, ustedes no se acercaron a Dios así. ¿A qué se acercaron? Se acercaron al Cristo resucitado, a un Cristo que ha venido a darnos vida. Y mira lo que nos ha traído. Versículo 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Cuando tú y yo nos acercamos al Cristo resucitado, la resurrección fue simplemente la primera llamada de lo que Dios va a hacer. Cuando Jesús resucitó, la tierra tembló y esa piedra fue removida y Cristo salió como los primeros frutos de la nueva creación de Dios. Una vida que ya no muere, una vida incorruptible. ¿Sabes qué es lo que Dios va a hacer? Dios va a sacudir este mundo una vez más. Dios va a sacudir este mundo una vez más y la muerte, el pecado, todo el dolor de esta creación sin Dios va a ser hecho a un lado. Y lo único que va a quedar
es la victoria de su resurrección y aquellos que sean partícipes de su reino. Cuando Cristo regrese y le dé una buena sacudida a este mundo, déjame preguntarte, ¿dónde vas a estar tú? ¿Vas a estar entre aquellos que corren la carrera, puestos los ojos en Jesús, despojándose de sus pesos, despojándose de sus pecados, que no se desaniman, que permanecen fieles a Él, que no se rinden y que saben que su ciudadanía no está en este mundo, sino en el reino que viene? No te pongas muy cómodo, ni en tu banca, ni en tu couch en tu casa, ni en tu estado de cuenta en el banco, ni en tu trabajo, ni en tu matrimonio, ni con tus hijos, porque todo lo que vemos es temporal, pero la victoria de Cristo es eterna. Déjame concluir con esto. La victoria de su resurrección revela que nuestro dolor es temporal, pero su gozo es eterno. Termina tu carrera con gozo. Todos nosotros, tarde o temprano, vamos a morir, a menos que Cristo regrese antes por nosotros, vamos a morir. Y lo único que importa es quién va a estar del otro lado para recibirte. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias en este día por la victoria de la resurrección de Cristo. Señor, sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo estamos sin esperanza. Sin Cristo, Señor, no tenemos salvación. Pero por Cristo, Padre, por su resurrección, tenemos gran esperanza hoy. La vida eterna, Señor, ya nos ha sido ofrecida. El perdón de nuestros pecados, la salvación, Señor. Antes de venir a la mesa, antes de venir a la cena, Señor, queremos hacer una pausa para reflexionar y considerar, Señor, lo que tu Hijo ha hecho por nosotros. Señor, yo te pido que si hay alguien en este lugar que no haya puesto su fe en Jesús, que hoy, Señor, hoy sea el día donde honestamente pueda venir a ti, Señor, y pueda dejar los pecados a la cruz, arrepintiéndose del pecado y por la fe abrir su corazón para recibir el regalo de la vida eterna. Señor, si alguien tiene dudas, si alguien tiene preguntas, yo te pido que hoy sea el día que nos permitas tener una conversación. Declaramos que la victoria es tuya, Señor. Gracias, Señor.